Vamos a comenzar una serie que nos pareció interesante con la pastora, que vamos a hablar sobre los enemigos del alma. Dice la Biblia y nos enseña que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Desde el día que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestro espíritu fue vivificado, ¿no? Nuestro espíritu no comprendía las cosas espirituales. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestro espíritu se vivifica, recibe vida. Ahora, ¿qué con respecto a nuestra alma? ¿No? El alma es el centro de nuestras emociones. El alma es donde están alojadas nuestra personalidad, ¿sí? Nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y es bueno entender que cada uno de nosotros ha tenido un pasado totalmente distinto, diferente, no hemos todos venido de la misma situación. Y hay áreas donde quizás el Señor tenga que trabajar, porque muchas veces no podemos desarrollarnos o crecer espiritualmente, dada que nuestra alma muchas veces está herida o dolorida. Por eso nos pareció interesante poder abarcar estos temas que por lo menos a nosotros nos han sido de mucha bendición durante muchos años. Y el primer enemigo del alma que vamos a estar tocando es la amargura. Estaremos viendo en estas dos primeras clases que es la amargura va acompañada, o alguien dijo que son primas hermanas, con el resentimiento. La amargura juntamente con el resentimiento. Ambos, más allá de que son problemas en el alma, pero son pecados, porque hay una consecuencia en la amargura, ¿sí? Una consecuencia de falta de perdón, hay una consecuencia... Cuando no perdonamos, la amargura se puede producir también en resentimiento. Es decir, que van de la mano. Estas actitudes denotan la falta de un espíritu de reconciliación, la amargura. Entonces, estos sentimientos son sumamente perjudiciales y muchas veces son peligrosos para nuestras vidas. Afectan nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, manchan al cuerpo de Cristo, lastimándolo, no permitiendo que la bendición de Dios fluya, siendo de tropiezo para la obra de Dios. Cuando en un grupo, cuando en un hogar, siempre me gusta partir del punto de vista personal, cuando hay amargura en la vida de una persona, lo embarga una gran tristeza. Cuando hay resentimiento, cuando hay una falta de perdón y se constituye en pecado, trae un dolor tan profundo en nuestra alma que no nos deja ser libres para poder desarrollar todo el potencial que Dios tiene para nuestra vida. Eso muchas veces cuando vemos una persona amarga con amargura dentro del núcleo familiar, ¿no? Porque es también la amargura y el resentimiento son contagiosos. Podemos ver cuando hay una expresión de amargura, de resentimiento en un hogar, el dolor que esto produce, y aún por ende dentro de la iglesia, ¿no? Cuando en la iglesia hay gente en esta condición espiritual, realmente puede infectar a otros, puede lastimar a otros, puede producir, ¿no?, que mi amargura yo la traslado hacia mi prójimo. Entonces la amargura se origina y se desarrolla cuando algo nos ocurre que nos provoca enojo o dolor, ¿sí? La amargura viene como producto del enojo y del dolor. Quizás estuvo expuesto a malos tratos, críticas o desprecios o menosprecios. ¿Quién alguna vez no ha sufrido de esto en su vida? ¿No? Y si no hay una inmediata falta de perdón, muchas veces esto se traslada en una amargura. Muchas veces hemos sentido a un menosprecio o desprecio, muchas veces aún dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, ¿no? Porque dice que la iglesia es el ejército que mata a sus propios soldados, ¿no? Yo no creo que sea así, porque no acepto esa verdad que muchas veces la han tirado por ahí. Pero yo creo que tenemos que tener cuidado con esto. Sea lo que sea, dentro suyo acumuló amargura.
La sola mención del hombre o del nombre de la persona que lo ha herido ya le provoca un sentimiento negativo y cualquier comentario que haga al respecto seguramente irá cargando de resentimiento. ¿Cuántas veces hemos tenido menosprecio, gente que nos ha herido, gente que ha hablado mal, y solamente con pronunciarla ya nos cambia, cambia nuestras vidas, cambia nuestro temperamento, cambia aún el ámbito espiritual, ¿no? Vos decís, bueno, yo ya lo tengo solucionado, ya lo tengo, no está todo bien con esta persona, pero la nombraste y es como que prendiste una mechita, ¿no? Y ya tu corazón o mi corazón comienzan a manejarse, a florecer la amargura. Primero se muestra como un rencor, luego se convierte en odio, a veces llega hasta la búsqueda de venganza, de retribuir de alguna manera la mala acción que han tenido con nosotros. Si yo no tengo dominio sobre esa área. Entonces la amargura es una emoción involuntaria que se agrava con el deseo de no querer perdonar, echa raíces y crece hasta cubrirlo todo. Absorbe los pensamientos y las fuerzas de la persona y destruye su vida espiritual. No permite correr la bendición de Dios sobre su persona. Entonces fíjense en ustedes que a veces es un tema que lo seguimos de largo, es un tema que a veces convivimos con él, es un tema que muchas veces esa falta de perdón, no, ellos me lastimaron a mí, ellos hablaron en contra mía, ¿no? Y vamos tapando y vamos pasando, ¿sí? Y van pasando los años y eso se convierte en una raíz. Dice ahí en Mateo capítulo 6, verso 12, el Señor dice que nos llama a una acción diferente, a perdonar y amar al ofensor. Dice, Jesús nos enseña a perdonar a todos los hombres sus ofensas. A veces queremos actuar como Pedro, cortarle la oreja a aquel que nos ofendió, ¿no? ¿Sí? Bueno, a mí sí, yo confieso que a veces sí, ¿no? Yo a veces le digo, Señor, gracias que no soy Dios, porque hubiese hecho un desastre, ¿no? En mi vida, ¿no? Pero ¿cuántas veces estamos como los discípulos? Señor, manda fuego, ¿no? Señor, llévatelo si no te lo mando, ¿no? Porque muchas veces la amargura se mete en nuestro corazón, la falta de perdón produce esto. Pero Jesús en el Sermón del Monte nos enseñó esto, Mateo 6:12, y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Entonces esto nos habla de un boomerang. Entonces yo tengo que perdonar para ser perdonado. Si yo no perdono, no soy perdonado. El resentimiento y la voluntad de no perdonar son un problema importante de la vida espiritual y pueden repercutir, cuidado con esto, en la salud tanto psicológicamente como físicamente. Según algunos estudios, dicen que la falta de perdón puede traer grandes dolores y grandes problemas en los huesos. Artrosis, artritis, ¿sí? Puede ser muchas veces ese efecto de la falta de perdón. Que vamos asimilando el perdón, lo vamos llevando, continuamos nuestra vida, lo vamos tapando y eso es un acumulativo que después se produce en un problema físico o bien psicológico. En alguna oportunidad me tocó ministrar a una persona, ¿no? Una persona que la tenía todos los jueves en consejería. Esa persona me comentaba que tenía grandes problemas de estómago, ¿no? Continuamente con problemas de estómago. Dice, pastor, yo ya no aguanto más. Dice, llego a casa y tienen que llamar a la ambulancia, ¿no? Porque mi problema es grave. Iba a los médicos y los médicos no le encontraban nada, ¿no? Y vez tras vez, casi estuvimos 2 o 3 meses,
Hasta que el Espíritu Santo me dice, decirle que no tome en vano mi sangre, porque mi sangre es la que produjo el perdón sobre su vida. Y si ella no perdona, no va a ser perdonada. Entonces, cuando ministramos en esa área del perdón, esa persona pudo liberarse. Ella pudo perdonar a quien la había lastimado y fue liberada. Pero tuvimos que llevarla a confrontarla, ¿sí? O confrontarlo de que tenía que soltar esa amargura, porque ya su vida, es más, había comenzado a acariciar la falta de perdón. ¿Qué significa esto? Significa que con el dolor que ella sufría, con la atención que esta persona adquiría sobre su enfermedad, tenía en vilo a toda la familia. Entonces ella acaparaba la atención, o él acaparaba la atención de toda la familia, y ese dolor seguía, ella o él se sentían cómodos con esa situación. Fíjate vos lo que es, hasta que le fue revelado por el Espíritu Santo de que debía perdonar a esa persona, porque si no iba a seguir continuamente con un dolor físico. Muchas veces hay enfermedades que son llamadas psicosomáticas, ¿sí?, que se pronuncian o se producen por la falta de perdón. Fíjense ustedes, ¿no? Y la falta de perdón con el tiempo se traslada a un odio. Y el odio es una puerta o es un portal, ahora que estamos de moda el portal, es un portal para que el enemigo realmente haga lo que él quiere. Entonces tenemos que tener cuidado con esta área. Ustedes fíjense en que dice, perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, la palabra como nos da a entender que así como nosotros perdonamos, es así como Dios nos perdona. Con la vara con que medimos, seremos medidos. A no perdonar los más perjudicados, ¿sabes quiénes somos? Nosotros mismos, ¿no? Entonces, muchas veces el perdón, hemos escuchado muchos años en consejería decir que yo no siento perdonar, ¿no? Y yo tampoco siento perdonar, pero es una actitud que debo tener. Tengo que yo tomar la iniciativa. ¿Cómo? Perdonar. Porque mi carne no quiere perdonar. Mi carne quiere venganza. Mi carne quiere que le vaya mal. Mi carne quiere que yo soy la persona que tengo razón. En unos momentos de mi vida, siendo ministro de alabanza, tuve un problema muy grave con una persona. Y la madre vino porque yo no la ponía a su hija en el coro, porque Dios no me había dicho que lo pusiera, y me amenazó la madre. Y me amenazó con su padre, tenía el papá y los hijos esperándome en la puerta de la iglesia, porque yo no los quería poner, ¿no? Y la hermana me dijo un montón de cosas que realmente me dolieron. Y yo tenía verdad, porque Dios no me había dicho. Pero el Señor en un momento me dijo, vos sos el que tenés que ir a pedir perdón. Y yo digo, Señor, ¿pero cómo es esto? Y digo, Señor, si la persona me ofendió, Señor, la persona me lastimó, la persona me insultó, ¿no? Vos tenés que ir a pedir perdón, vos tenés que enseñarle. Y entonces, bueno, tuve que primero humillarme yo e ir a la persona. Y yo recuerdo que la iglesia era grande como esta, y yo iba por un lado y la otra persona iba por el otro. Y yo trataba de buscarle y me esquivaba. Hasta que un día la pude confrontar, le dije, hermana, yo te pido perdón, ¿no? Te pido que me perdones. Y ella se quedó mirándome, diciéndome, ¿cómo vos me pedís perdón si yo fui la que te ofendí? Bueno, a través de humillarme, pude restaurar mi relación con esa persona y pude ser ayudado y bendecido, porque me sentí bendecido. Cuando nos fuimos de esa iglesia, esa persona nos pedía por favor que nos quedáramos, ¿no? Llorando, cuando nosotros el Señor nos llama al ministerio. Entonces, fíjate vos la importancia de lo que es perdonar. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a ustedes, a vuestras ofensas. Entonces, acá es muy clara la palabra de parte de Dios. Si yo no perdono, no soy perdonado. Tenga razón o no tenga razón.
¿sí? Yo debo perdonar. En la muerte de Jesucristo fue crucificado nuestro viejo hombre y Él es el Señor, el que ahora vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Amén? Entonces Jesucristo, cuando vino a nuestra vida, nos dio libertad. Ya no somos más esclavos del pecado. Entonces el pecado no tiene que tener autoridad sobre nuestra vida. Lo que sucede es que nosotros, a través del pecado, le damos autoridad y caemos en esclavitud. ¿Cierto? Hace un ratito hablábamos con los muchachos y hablábamos sobre la necesidad del intercesor que tiene que gozarse, ¿no? Y yo le decía a los muchachos, ¿por qué no nos gozamos? ¿Por qué no disfrutamos de la vida cristiana? ¿No? ¿Por qué vivimos y encontramos personas siempre tristes, amargadas, afligidas, siempre con luchas, siempre con problemas? ¿No les pasa a ustedes, no? De que a veces estamos siempre en el desierto, siempre en el desierto, siempre en el desierto, ¿no? Siempre con lucha. ¿Y cómo estás? Con lucha. Y cuando te va bien y cuando Dios comenzó a acomodarte el barquito para que comenzara, vino una doctrina vieja y antigua y dice, no, como alguna vez alguien me dijo, cuando yo estaba en pleno ministerio y la iglesia estaba creciendo, y los pastores estaban con problemas, con luchas, con dificultades, yo con inocencia le digo, muchachos, no saben cómo Dios... Vino uno, me palmó y me dijo, ya se te va a pasar, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Nos pasa eso, que no disfrutamos de la vida abundante que hizo Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sujetos a la esclavitud. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, más clarito, 2 gotitas de lavandina, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, la importancia de entender esto. Filipenses, yo tengo acá Filipenses 4:13, que se acuerdan, ¿no? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Muy bien, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Amén. Entonces, si cualquier circunstancia que yo esté pasando, falta de perdón, todo lo puedo en Él porque Él es el que me fortalece. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Mi carne está crucificada. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ustedes fíjense que el que muere no tiene reacción, ¿sí o no? A mí me ha tocado ir a varios velorios, ¿sí? Y he tratado de pellizcar al muerto y no responde. Es increíble, ¿no? No responde. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿sí o no? Ahora, muchos de nosotros seguimos vivos. Nos tocan y ahí reaccionamos, ¿sí o no? Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Vamos a ver 2 ejemplos de la amargura, ¿no? Que nos demuestra la palabra de parte de Dios, para ser gráficos y para poder entender lo que significa la amargura en la Biblia. En el libro de Génesis, después si quieren verlo en casa como tarea, en el libro de Génesis capítulo 34 nos cuentan la historia de Leví y de Simeón. No sé si alguien se acuerda. Este relato nos muestra como un príncipe llamado Siquem deshonró a la hermana de estos hombres llamado, ¿cómo se llamaba? Dina. ¿Se acuerdan? Jacob, el padre de la muchacha, lo logró perdonar. El rey de Siquem se acerca a la muchachita, ¿sí? Abusa de ella y sus 2 hermanos o los hermanos no aceptan esto, pero Jacob dice que perdona. El padre de la muchacha logró perdonarlo a pesar de todo y arreglar las cosas, pero Leví y Simeón dieron lugar a la amargura y al resentimiento. Ellos no perdonaron
Ellos no lo aceptaron. Y usted me podrá decir, pastor, quizás yo tampoco podría aceptar o perdonar eso. Pero tenemos que aprender a perdonar, ¿no? Jacob perdonó la acción, perdonó la actitud, ¿no? Porque después, más adelante, vamos a ver lo que pidió Jacob en resarcimiento para la vida de Dina, ¿sí? Pero el corazón de Simeón y de Leví no aceptaron el perdón. Dice, ¿qué hicieron ellos? Tomaron cada uno su espada, mataron a todos los hombres de la ciudad donde vivía el príncipe de Siquem desprevenidamente. ¿Qué hicieron? Se vengaron. Tomaron su espada, ¿sí? La amargura y el resentimiento se apoderó tan fuerte de su corazón que tomaron una espada y mataron a todos los hombres sorpresivamente de esa ciudad. Entonces, algunas lecciones que podemos sacar de esta historia. La primera, que la raíz de amargura nos ciega, no nos deja ver. La amargura no te deja ver. Hoy estamos hablando con mi esposa, digo, ¿cuántos casos en Mar del Plata, en Argentina? Hoy estaba viendo un hombre asesinó a su ex esposa y a sus hijos. No. La amargura. Pero todos los días encontramos 2 o 3 o 4 casos de esta índole. La amargura y el resentimiento en su corazón, la falta de perdón. Y lo más lindo que te encontrás que muchos de ellos ya se habían separado. Sí. Se habían separado, ya cada uno tomó su rumbo, su camino, ¿sí? Y sin embargo la amargura se apoderó tan fuerte de la vida de esa persona y el resentimiento que terminó matándolos y muchos de ellos terminan suicidándose. Es terrible, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque la amargura nos ciega de tal manera que no medimos lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado porque ese es un enemigo del alma. Este estudio es no tan solo para aprender, sino también para mirar nuestro interior, ¿sí? Para fijarnos si todavía hay cosas en nuestras vidas que todavía hay tristeza, hay dolor, hay amargura, cosas que nos han pasado, ¿no? O situaciones, menosprecio que nos hayan causado, y no tan solo hablo de una vida pasada, sino del mismo presente, un dolor que tenemos y esa amargura que está inundando nuestro corazón. La raíz de amargura hace brotar en nosotros deseos de venganza, ¿sí? No tan solo trae ese dolor, sino que queremos venganza. No quiero que le vaya bien, y hasta a veces estamos orando para que la persona no le vaya bien. Hacemos oraciones imprecatorias, ¿sí? 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 Yo he visto casos de gente que ora en contra para que no le vaya bien. Gente que tenía su negocio, tenía su lugar y vino otra persona, me ocupó mi espacio en mi lugar. ¡Ja! Comienzan a orar, y cristianos, comienzan a orar en contra para que la persona... Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Tercero, la raíz de amargura nos lleva a justificarnos pensando que está bien lo que hacemos. Estoy convencido. No, si me hicieron daño, si me hablaron mal, si me dañaron, está bien lo que estoy haciendo. Ellos dijeron, había que tratar a nuestra hermana como una ramera. Simeón y Leví dijeron. Ellos estaban creyendo que estaban haciendo lo correcto y hicieron un desastre. Un desastre. La raíz de amargura afecta a todos los que nos rodean. Jacob se vio avergonzado por la obra de sus hijos. Y a veces la amargura también trae esta venganza que no sabes cómo pararla. Y después afecta a todo el núcleo familiar. No tan solo afecta mi propia vida, sino que afecta a todo el núcleo, porque infecta. La amargura, como dije anteriormente, si nosotros no perdonamos, el odio se comienza a generar en nuestro interior, y el odio es fuertísimo. Aquello que hemos trabajado en liberación, el 99.9% de la gente que cae en opresión o endemoniada es por el odio. No han perdonado, no han sabido perdonar.
hijos sobre madres, padres sobre hijos, esposo sobre esposa, núcleos familiares. Así que la raíz de amargura afecta a todos los que nos rodean. Jacob se vio avergonzado por la obra de sus hijos. Respecto al último punto, tengamos en cuenta que la amargura es contagiosa. Hebreos 12:15, por favor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¡Wow! NTV, ¿no? La NTV. Fuerte, ¿no? Más clarito, imposible. Entonces, cuidado con esto. Otro de los ejemplos, y ya vamos al Nuevo Testamento, la amargura de Simón. ¿Se acuerdan de Simón? Capítulo 8 de Hechos. En Samaria había un hombre llamado Simón que ejercía la magia. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y era tenido por un grande. Cuando el evangelio llegó a Samaria, él creyó, escuchen, él creyó y se bautizó, aunque todavía no había renunciado a las cosas del mundo. ¿No? Lo que hoy hablamos. ¿No? Creyó y se bautizó, ¿no? Como muchos dentro de la iglesia. Dice, pero no había renunciado a las cosas del mundo. Cuando él vio a que los apóstoles imponían las manos y los creyentes recibían el Espíritu Santo, ofreció dinero para obtener ese don. La respuesta de Pedro fue, arrepentite de esa maldad, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¡Wow! Esto lo recibe Pedro por el Espíritu, ¿no? Muchos podrán decir, él quería tener lo que tenían los apóstoles, ¿no? ¿Cuál era lo malo? Pero él equivocó porque él no entendió que las cosas espirituales se manejan en el sentido espiritual, ¿no? No se manejan las cosas naturales con lo espiritual. ¿Qué podemos aprender? Primero, que el deseo de figurar, de anhelar puestos en la iglesia, termina generando amarguras. Por eso tenemos que siempre dejar y permitir que sea Dios quien nos levante. Muchas veces, no sé si vos dijiste el domingo, pero muchas veces, ¿no? La soledad ministerial te lleva a que muchas veces cuando Dios comienza a levantarte o a ponerte en un lugar, los demás se sienten celosos, ¿no? Y en el celo la amargura comienza a brotar. ¿Por qué él a mí? ¿Por qué él sí y a mí no? Y entramos a trazar un cuadro comparativo, ¿no? Si yo llevo tantos años en la iglesia, si yo hago esto, si yo hago lo otro, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Y ahí es donde comienza a trabajar la amargura. Entonces el deseo de figurar, que era lo que quería Simón, quería figurar el hombre, él quería decir, bueno, yo quiero poner la mano y que reciban el Espíritu Santo, no quería otra cosa. No, él ya había perdido como el protagonismo, porque él era uno de los grandes. Cuando aparecen los apóstoles, ya ve, el pueblo comienza a ver que hay una manifestación mayor que la de Simón, ¿cierto? Entonces, el deseo de figurar, de anhelar puestos en la iglesia, termina generando amarguras. El humilde no se amarga y sirve en lo que Dios le da. Entonces, no significa que no hay que servir, sí, pero el que te levanta es Dios. Lo que siempre decimos nosotros como pastores es que somos solamente aquellos agentes de confirmación de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero el que levanta es Dios, el que te posiciona es Dios, ¿no? Por eso, en la humildad de servir en lo que Dios nos da. La envidia y el compararnos genera amargura para con los líderes, los hermanos en general y aún para Dios. Nos comparamos. ¿Cómo canta el pastor? ¿Cómo desafina? Yo canto mejor. Y tienen razón, ¿sí o no? ¿Por qué canta ella? Yo canto mejor, yo tengo que estar ahí. ¿Sí o no? No entramos a comparar. ¿Por qué uno sí? ¿Por qué el otro no? Y eso, cuidado, porque eso, si no lo dominamos, si no llevamos cautivo a Cristo, puede traer un dolor muy grande sobre tu vida y eso puede traer un espíritu de división dentro del cuerpo. Yo comienzo a decirle, mirá,
A mí me parece que yo tendría que estar en ese lugar, yo tendría que estar ahí, yo tendría que ocupar el lugar de la pastora, yo tendría que ocupar el pastor, ¿no? Y eso se genera un espíritu de división. Rompe la armonía, y eso es muchas veces lo que quiere el enemigo. Y me utiliza a mí por mi amargura que yo no la sané en el Señor. La raíz de amargura no nos deja discernir que la obra de Dios es santa y no se compra con dinero como si fuera un trabajo secular. Es de Dios y para Dios. Debo servir en lo que sea que Dios me ha dado. ¿Sí? En aquello poco o mucho, que estamos viendo la serie de, ¿cómo es? El menos pensado, nos ayuda esto, ¿no? Nos ayuda. Yo siempre le digo a la iglesia, yo no comencé a ministrar en un altar, no tuve ese privilegio. Yo comencé a ministrar a Dios en mi banca. Yo los dones del Espíritu Santo no los recibí en el altar, los recibí en mi silla, sentado ahí o parado, ministrando a Dios, anhelando de parte de Dios, porque quería crecer, pero nunca lo recibí yo en un altar, en un lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en lo privado, en la privacidad, en la búsqueda noble de parte de Dios, es donde Dios nos entrega cosas y Él es el que nos confirma o afirma. ¿Amén? No es el hombre, sino que es Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? Y acá se pone bravo. El espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos que Dios ha determinado en determinada situación. Es posible que la amargura lleve a conceptos equivocados de Dios Padre. No ve el amor de Dios, ¿sí?, sino que ve a Dios como un juez que está tratando de castigar. Y hay mucha gente que tiene una visión distorsionada de Dios. Distorsionada. Recuerden que la esencia de Dios es amor, ¿sí? Dios es amor, así lo dice la Escritura. O sea, la esencia de Dios es amor, ¿sí? Y hay personas que tienen una figura distorsionada de parte de Dios. La figura de que Dios es un Dios castigador, de que Dios disfruta cuando las cosas me van mal, que Dios me roba cosas, me saca cosas, ¿sí? Muchas veces tenemos esa mentalidad distorsionada. ¿Por qué? Porque la amargura se apoderó de nuestro corazón. Pero he escuchado casos que me han contado, por ejemplo, mi hijo que iba a la villa a hacer los grupos de desarrollo de ellos, o células que ellos tenían en su iglesia, y me contaba las cosas que hacían en ese lugar. La violencia física, mental, madres sosteniendo a las criaturas para que otros aprovecharan de ella. Entonces, en ese contexto, cuando Cristo viene, hace cosas nuevas. Pero ¿qué visión pueden tener ellas o ellos sobre un Dios como Padre? ¿No? Tenemos un caso que había un hermano que cada vez que predicaba, y eso después se manifiesta en todas las áreas. Había un hermano que cada vez que predicaba teníamos que ponernos cascos, ¿no? Porque sabíamos que cada vez que predicaba era una palabra de juicio. Entonces nunca hablaba del amor de Dios, nunca entendió lo que era el amor de Dios, siempre palabras duras, castigo, pecado, violencia, ¿no? Fuego consumidor. Pero nunca nos habló del amor de Dios, del perdón, ¿no? De lo que significa Dios como Padre. Era un hombre que había sido criado con dureza, castigado, ¿no? Si no hacía las cosas como correspondía, ¡plac! Entonces, cuando él se acerca a Dios, refleja en Dios la actitud de su Padre. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque después no disfrutamos de la bondad de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice, transformen, renovar por medio de vuestro entendimiento, transformen la mente, para que puedan entender que la voluntad de Dios para ustedes es buena, es agradable y es perfecta, y tiene vigencia esa palabra para nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Es vigente.
Porque a veces pensamos que las cosas no nos salen porque Dios nos maneja como una marioneta y Él se ríe, jajaja, disfruta porque las cosas me salen mal. Y no es así, porque Dios es un Dios de amor. Él llora cuando yo lloro, Él ríe cuando yo río. Él se goza cuando me ve disfrutar y crecer y desarrollarme. Es mi Padre. La palabra de Dios describe Abba, Padre, y la palabra Abba es más fuerte, es papito. Papi, o sea que habla de una relación de amor, de intimidad. Mirá Mateo cuando empieza a hablar, que diga, padre, no va a ser lo mismo, padre Gonzalo, no va a ser lo mismo que te diga papi. Sí, es lo mismo, no suena lo mismo. Y muchas veces eso tiene que ver con nosotros. El espíritu amargo contamina a otros. Lo vimos hace un ratito. El espíritu de amargura hace que la persona pierda la perspectiva. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en norma de vida, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo. No tiene la libertad de escoger, sino desde su dolor, de su amargura, ahí proyecta su vida. Entonces cuando vemos gente que muchas veces fracasa, muchas veces vemos que gente que no logra, es porque quizás adentro de su interior hay un espíritu de amargura todavía que no ha sido sanado. Y proyecta su vida en todo lo adverso, en todo lo negativo, en todo lo que no me va a salir bien, nunca voy a poder alcanzar, nunca voy a poder llegar, ¿no? Porque quizás en su momento no supo perdonar alguna acción o alguna actitud. El espíritu amargo se disfraza como sabiduría y discernimiento. Interesante. El espíritu amargo se disfraza como sabiduría o discernimiento. Es notable que Santiago emplea la palabra sabiduría en el capítulo 3, del verso 14 y el 15. ¿Se acuerda? El que no tiene sabiduría, ¿qué hace? Ahora, ¿qué sabiduría nos está hablando? Celestial. La celestial, ¿no? Las de arriba. No la sabiduría humana, sino la sabiduría celestial. Al hablar de alguna de las actitudes más carnales de la Biblia, la amargura bien puede atraer muchos seguidores. ¿Quién no desea escuchar un chisme? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces esa amargura de esa persona me infecta a mí, me hace mal a mí. Por eso tenemos que buscar con sabiduría, saber con quién juntarnos, ¿no? Mi consejo es juntarte con gente que siempre hable de la palabra de Dios, que tenga madurez espiritual, porque hay muchos que tienen palabra de Dios en la cabeza pero nunca la bajaron. Sus consejos no son consejos sabios, son consejos que vienen de la raíz de su amargura, ¿sí? Por eso un ministro, alguien que ministra a otro, tiene que examinar su corazón con respecto a la amargura, porque a veces vos podés estar aconsejando de tu dolor, de tu experiencia, de lo que vos viviste. No confíes nunca en los pastores. Y escuchamos, las redes sociales están invadidas de esto. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero está invadida de dolor, de gente que se ha ido lastimada, gente que se ha ido dolorida, que no se han sanado y que infectan a otros. El espíritu amargo da lugar al diablo. Si alguien me busca 1 Pedro 5:8, por favor. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Entonces cuidado, porque el espíritu amargo da lugar al enemigo. Vuelvo a repetir, la amargura, resentimiento, cuando esto avanza se transforma en odio. Y el odio es un portal para que el enemigo destruya, rompa y quiebre. El espíritu amargo puede causar problemas físicos. Algunas personas terminan sufriendo una gran depresión por la falta de perdón, la amargura. Otros acaban con úlceras. Afecta mucho el estómago, úlceras. Cuidado con esto. U otras enfermedades.
Resentimiento es decir de nuevo, vez tras vez en su mente, repite la herida como una grabadora.